Don Álvaro Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con Aquí uno de los mejores sites que hay ahora mismo para hablar de NASCAR después de grandes sí. invitados. ¿Se te Esperemos que no ocurre? nos quite protagonismo el nuevo que se está montando Daniel Suárez, que me acabo de enterar. Efectivamente, que lo hemos visto antes. Te digo, pues sí, pues después de Daniel Suárez me traes a mí, con lo cual Yo seguramente creo, pierdas todo el nivel. sinceramente, creo que nos está copiando. Yo Bueno, creo que no. sí. Yo creo que después de ver lo que has hecho tú, ha dicho que ha pensado que era una buena idea, ¿no? Pues yo creo que sí. Bueno, a quien no conozca a Álvaro, el admin del grupo de Telegram de Sí, bueno, NASCARianos, uno de ellos, pues sí que es uno verdad que de ellos, uno de ellos, últimamente pero el que está el que dando lleva más un poco la guerra. batuta, ¿no? Ahora mismo. Y podemos decir que estamos a nada de los 1000 y con lo Eso que es. acabamos de hacer esta semana, que lo vamos a comentar ahora en breve, yo creo que a lo mejor con la facilidad de que todo el mundo entre en nascarianos.com, a lo Correcto. mejor pues tenemos más fácil meter el pincho en Dazón este fin de semana y así nos llegamos a los deseados 1000 ya que estamos muy cerca. Yo creo que sí, que estamos cerca y bueno, sería una bonita cifra, ¿no? Pues ya lo creo que sí. Vamos a hablar un poquito, como estamos a 10 carreras del Chase, estamos a nada que va a ser ahora Sonoma en breve y empieza el In-Season Challenge. Vamos a hablar un poquito de hacer un balance de media temporada, a ver cómo va la cosa. Y antes de eso, yo quiero saber cómo Álvaro Fernández empezó con la NASCAR, porque no nos vamos a engañar, en España no es Sí. una cosa muy común y yo quiero saber ese dato. Pues yo creo que lo de mi generación, yo que soy de principios de los 80, creo que muchos de nosotros nos enganchamos con Días de Trueno. Pues sí, Tom Cruise, el actor de moda de aquellos 80, principios de los 90, que empezaba ya a protagonizar películas que luego a la muestra han sido pues grandes del cine. Hizo una película que allí, lógicamente, en Estados Unidos tenía mucho sentido y que tenía, eh, pues, efectivamente todo el sentido para hacer por el hype que había en NASCAR en aquella época, que ya lo había lógicamente, pero bueno, Ujú. digamos que años 80 y 90 allí pues fue un pico muy importante. Pues de repente en Europa te encuentras con esa película que, pues, a ver, yo que era muy pequeño entonces, pues tampoco seguramente fuéramos conscientes de lo que significaba eso. Pero bueno, yo recuerdo ver la película y llamarme la atención. Sí que es verdad que se me quedó en un llamarme la atención. Y fue luego más adelante, con un videojuego NASCAR Racing que me acuerdo me compré en un Vips que había cerca de mi casa. Cuando en los Vips había tienda, pues, me acuerdo verlo y yo: "Anda, bueno, pues esto tiene que estar bien". ¿De qué plataforma era? Era de PC, de MS2, Ah, de de PC. la sí, sí, te estoy hablando O del año sea que si no lo noventa y conozco, ¿no? cuatro creo que Ya, ya, era, claro, noventa y claro, cuatro evidentemente. Y bueno, yo que además tampoco he sido yo mucho de videojuegos nunca, pero sí que verá, pues más pequeño y sí que a lo mejor le dedicaba algo más de tiempo. Y recuerdo pues, que de ahí empecé a jugar y pues era con mi juego de jugar al ordenador, era cuando le dedicaba un rato jugaba. Luego salieron más versiones, yo creo que llegué a tener hasta el 2 no sé en cuál de ellos, además, pues ya podías empezar a decorar tu coche con publicidad de aquella época y demás. Y yo creo que en aquel momento se quedó un poco así. Recuerdo años después, claro, en España pues se Sí, veía, claro. no sé ni cómo se veía, supongo que cuando ya empezaría el Es que eso es Musical Plus y hiper demás. nicho, hiper Claro, nicho. claro, es que en aquella época ya era todavía más. Me acuerdo un viaje de fin de curso, año 97 todavía me acuerdo, que aparezco con mis compañeros de clase en un hotel y lo típico que pones la tele y tienes millones de canales porque había el satélite de aquella época. Vamos, empecé a hacer zoom y aparezco, pues no sé si era por manía, Eurosport o algo así. Coño, esto me suena. Y aparecen coches ahí dando vueltas y en el primero que me fijo, que yo creo que por ahí ya vienen mis gustos, era un número 24 con una decoración súper llamativa de un arco iris, que con las demás sí que es verdad que destacaba. Pues un poco sé que es Sí, sí, cierto claro. que en aquella época pues era el Golden Boy, el piloto un poco del momento, el que vino a acabar con el reinado de Earnhardt y de los veteranos, porque es que en aquella época NASCAR era una Sí, la competición verdad. de viejos, es que eran La verdad señores que sí. mayores que corrían los domingos porque se aburrían, yo creo, y no había oportunidad para los chavales. Y que verdad, pues eso me llamó la atención. Bueno, en aquella época, efectivamente, pues internet, eso sí que era proto internet, prácticamente 4 personas lo tenían en su casa. Yo, por aquella época, igual ya sí que tenía el típico módem de 56K donde, pues, un poco bicheabas ahí alguna cosilla, webs todas en inglés, porque no había aquí nada en Sí, sí, español. nada que nada.
Luego, el siguiente recuerdo que tengo, fíjate que es la muerte de NASCAR. Yo creo que ahí efectivamente no seguía NASCAR, no, porque es que no había manera, pero recuerdo verlo en las noticias y recuerdo, hostia, me acuerdo que cuando yo jugaba el videojuego, y fíjate, lo recuerdo y yo digo, recuerdo que es que no me caía bien porque es que en el videojuego siempre te las andaba liando, con lo cual yo creo que en aquel momento en el videojuego marcaron bastante lo que era la personalidad bueno, pues del intimidador que era en aquella época, pues que y luego sí que verá que estuve un poco desconectado, yo que verá ya, pues, sí que estuve siguiéndolo un poco más desconectado, viendo, pues eso, que había un tal Jimmy Johnson que se lo llevaba todo de calle, que no era algo que fuese habitual. Y pues me volví a reenganchar, pues hará como 10 12 años, un poco más, que de repente un día descubrí que en YouTube subían las carreras. O sea, cosa que es que aquí en Europa cualquier tipo de competición o de marca o Ah, empresa que tiene los derechos de algo es como totalmente todo prohibido. De repente dices, hostia, estos son, tengo todas las carreras aquí de todos los años. Y fue un poco cuando le empecé a volver a verlo. Lógicamente, pues en redes sociales, pues eso, 10 15 años atrás, pues ya seguía un montón de perfiles, te enterabas de las cosas un poco más ahí. Y pues un poco hasta hoy, de repente, pues que sale una nota de prensa que DAZN lo va a dar es que eso yo creo en que fue su un punto de plataforma. inflexión para todos. Eso fue un punto de inflexión para todos, desde luego, aquí en España, porque es lo que dices tú, ni pensar, imaginándonos cómo la Fórmula 1 ni siquiera funciona su propia aplicación en España y en parte de Europa, porque el canal que la compra tiene los derechos totales y absolutos y puede Claro, hacer sí, con sí, ello sí. lo que quiera. No subir las repeticiones a mí siempre me pareció un error, pero bueno. O sea, tú en la aplicación de Fórmula 1 aquí en Europa pagas, o sea, en España pagas y ves las repeticiones 2 horas después de la carrera. O sea, ¿para qué cojones voy a pagar eso? O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ni siquiera que la comercialicen, pero bueno, así es el tema. Yo, personalmente, sí que eh, fue mucho después de ti, porque yo cuando empecé a darle a iRacing en 2009, 2010, yo creo que fue 2009, ahí ya me empezó a interesar la NASCAR. Si bien es cierto que la dificultad de verla aquí en España es muy grande, yo seguí el campeonato, pero no de manera muy activa, y desde que está Zone sí que lo sigo muy activamente, y yo creo que hemos visto muy buenas temporadas, que Sí. hablaremos ahora. Antes de empezar con resumir la temporada, yo quiero saber si Álvaro es pro playoff, pro Chase o pro Winston Cup. Pues fíjate que hasta yo tengo dudas, porque sí que es verdad que una competición al uso de puntos a lo largo del año siempre se ha considerado lo más justo. O sea, tú si eres el que tiene más puntos al final de temporada, o sea, es muy complicado que no haya sido el mejor. O sea, podido haber situaciones muy puntuales en las cuales, pues yo qué sé, rememorando también a tiempos atrás, el propio Carlos Sainz padre, aquel mundial que tenía en la mano, que en los últimos metros de la última, Sí, bueno, pues puede darse que alguien que lo tiene ganado o que lo podía haber ganado no lo gane. ¿cómo Está claro que olvidarlo? no suele ser muy habitual. Luego, sí que es verdad que la sensación de que hay veces pues que las propias marcas, en este caso la marca Nazca, pues intenta mover un poco el tema porque ven que a lo mejor hay pérdidas de audiencias tal, pues inventan el chase, pues porque a lo mejor no, la etapa esa de tantas victorias consecutivas de algún piloto, pues deja de Intentar generar remover un interés. poquito. Bueno, sí que es verdad que eso justo es cuando le pilla a Jimmy Johnson, pues un poco empiezan a mediar. Igual eso tampoco sale como les espera y se inventan el playoff, que seguramente sea la manera más injusta de encontrar al ganador. Históricamente, Completamente. pues juntando estos años atrás, te puedes sacar estadística, pues el piloto de aquel año de Harvick que tendría que haber ganado que no gana, los años de Logano que están todos entre muchas comillas, pero he de decir que sin verlo en directo era muy injusto, pero cuando ya te ponías tú a ver la última carrera del año, y recuerdo sobre todo la del último año, la de este año, que además era festivo aquí en Madrid al día siguiente. Mi hijo tiene 8 años y le intento meter en esta historia, le encantan los coches y tampoco hace falta que le metas en muchos líos. Eso de poner Dazón de prontito, que dar un poco de la previa o lo que tú estás viendo, pues que yo estaba nervioso. O sea, fíjate que yo, pues, ya sabéis que soy de Elliot y no estaba. Mi hijo también, pues un poco porque heredó de mí una miniatura de Jeff Gordon que yo me había comprado en su época, pues él sí, el 24, por eso ha heredado a Iron. Es que estábamos nerviosos. Es que mi hijo, Sí, sí. cuando Byron pincha a falta de 3 vueltas y se lía parda, es que se puso a llorar en plan de no, no, que Byron ya seguramente no fuera a ganar, todo lo que estábamos viendo que lo tenía Hamlin. Pero ese nerviosismo de ser una final, pues al final de este año estoy diciendo, joder, pues igual lo echo de menos.
seguramente, lo hemos dicho, no es a lo más justo ni sea lo Sí. mejor. Y este año seguramente hayan hecho una manera de mantener un poco la gracia y la magia de las 2 cosas. De hecho, yo hice hace una temporada, pues cuando acabó la temporada pasada, había hecho un post en Reddit comentando eso, que desde el punto de vista de un aficionado europeo, como puedo ser yo, porque yo sé que los americanos están en un 90% en contra del playoff, pero a nosotros yo creo también que tiene ese punto dulce, porque es algo tan diferente a lo que nosotros tenemos aquí, que yo creo que a lo mejor hasta nos apasiona esa diferencia, ese cambio, ese puntito distinto que te daba el playoff, que sí que es verdad, que a lo mejor yo cambiaría el formato de la final, porque sí que es demasiado injusto todo a una carrera. Quizás es un poco injusto, pero Con también todo lo dices que tú, pasa en una carrera de con NASCAR, todo que lo que puede es pasar. que pueden pasar millones Claro. de cosas. Y lo de Hamlin el año pasado, mira que Hanning a mí, yo en la NASCAR no odio ningún piloto, a diferencia de a lo mejor en otras categorías que digo yo, joder, que mal me cae este tal. En la NASCAR, la verdad que no, hay muchos que me gustan, te los podría enumerar, pero. Y hay otros que a lo mejor no me gustan tanto, o es un punto de, por ejemplo, Hanley a mí, pues fuera de pista, pues no me gusta mucho cómo actúa. Sin embargo, después de lo que le pasó el año pasado, o sea, yo tengo un respeto por Hamlin ahora que antes no tenía, o sea, y lo que Sí, está haciendo este año, la verdad que es una pasada, pero fue también el tema del playoff lo que mm, hizo cambiar mi opinión con Hamlin, que antes no era tan favorable como ahora. es que si decíamos otro día, antes estábamos hablando de lo de Sainz de aquel momento, es que lo de Hamlin fue un poco parecido. Sí. Y teniendo en cuenta que decimos un piloto que nunca había ganado, con la presión, con esa promesa al padre, fíjate la que se lía luego 2 meses después, Buah, 1 mes y pico mes horrible. que muere el hombre, es que es un auténtico drama. La situación de presión que él tenía, que se la estaba quitando, que es que iba a ganar, que las cámaras enchufando a Joe Gibbs ahí esperando y bueno, es lo que hay, ellos lo saben que pues juegan con eso y No, y en el aparte, fondo yo creo que para este año, o sea, viene muy fuerte, o sea, yo creo que está quizá en el mejor momento de su carrera ahora mismo, con los años que tiene el tío. seguramente. Sí, yo antes lo estaba pensando que en el fondo se habla, o sea, Reddick evidentemente tuvo un inicio de temporada No, que es locura, pero es que Sam le estamos hablando de que él como piloto ahora mismo ha ganado 4 de las últimas 5, pero es que además es el propietario del coche de Reddick, o sea, está siendo el hombre de la temporada sí, sin ninguna duda. sin ninguna duda. De hecho, además, también un poco el tema de cómo actuará él en el momento en que se ve entre la espada y la pared. Yo creo que le hace un Sí, bump and ramp a Riddick que le rompe el coche. sí, sí, vamos, luego ya se la verá con Jordan, ¿no? Pero vamos, él va a Sí, lo sí. suyo De hecho, y de hecho Jordan, esa imagen de Jordan sí, pasándole la mano y al final él ahora está, venga ya, que en la que te lié yo sí, sí, en el último esa mes. carrera que él tenía hecha y que la pierde al final, yo creo que Sí, sí. empezó a decir, bueno, a ver, está bien tener un piloto que está ganando para mi equipo y que me llevo mi parte y que el equipo crece, vamos a conseguir mejores sponsor, que Jordan venga ahí y esté celebrando, pues evidentemente lo de Daytona es un puntazo, pero ya dijo, esperaos, que hemos dicho que este igual es mi último año, ¿no? Dejadme y luego ya Pues manejamos lo no demás. sé, a ver lo que comentamos, a ver qué tal sale el retorno este diferente del Chase. Ya te digo, a mí el playoff me gustaba como concepto. Creo que la NASCAR como concepto merece algo más que una Winston Cup al uso, porque eso ya lo tenemos en todas las. O sea, él tiene que tener algo Sí. diferente, a lo mejor algo diferenciador, que puede ser esto, a lo mejor, a ver qué tal sale. A mí sí te digo que me gustaría. Hacen esto un poco para intentar que se decida en la última carrera. No me gustaría perder el tema de que no se decida en la última carrera. O sea, es que yo desearía que llegaran un poco justos, por lo menos dos. O sea, jugándose así un poco, A porque si ver, no se va a perder un poco esto. sí, yo O sea, quiero yo creo que me pensar da que pena. habrán hecho sus cuentas de cuántos puntos por tal para saber que sea muy complicado y Claro. que por mucho que tú llegas al 6 y te salgas, que bueno, que puede pasar, porque igual que Sí, Rey bueno, realmente se visto lo salga como visto que se quiere. está viendo este año, Claro, te da entonces miedo. que todo puede pasar, pero bueno, también esto es a largo plazo, o sea, que un año no Claro. puede pasar, pues igual que ha habido en años en otras competiciones que un piloto ha ganado 10 o 5 carreras antes y otras que ha sido en la última vuelta. Bueno, pues veremos. Vamos a darle un poco así una vuelta. Estábamos ya anticipando un poco lo que venía de comentar ahora para ver ese restart de media temporada a 10 carreras del Chase. Si quieres vamos hablando un poco de los nombres propios. Hablamos un poco de Reddick y de Hamlin. Yo creo que hay varios grandes tapados esta temporada, que no se está hablando mucho de ellos, no se está dando mucho bombo, pero están ahí. Yo creo que ver la clasificación y tener a Blaney de tercero,
a mí, sinceramente, dices, ostras, con lo mal que está Ford. A ver, Blaney siempre rasca, porque yo, para mí, de largo, no es de mis pilotos favoritos, pero de largo es el mejor piloto Ford. O sea, no, Logano ya no está en el momento, y Buescher está fuerte, pero quizá no esté a ese nivel, ni tenga a lo mejor el mismo material que Blaney. Pero sí me sorprende que esté Blaney de tercero. Y Vía mira, de clasificación. antes estaba mirando antes de que nos juntáramos porque había visto, pues, no sé, toda la información que tiene Savaro en Twitter y es que la mejor posición de Blaney, la llegada media de Blaney es un puesto 11, que dentro de lo que cabe no está tan mal. O sea, es que estamos No está hablando de mal. que Hamlin tiene un 8,27 y Reid un 7,52. Hombre, hay diferencia. Pero estamos hablando de que Blaney ha ganado una carrera y los otros han ganado unas cuantas, con lo cual la media, lógicamente, o sea, ellos han quedado muy bien en muchas carreras, en otras no tan bien, y Blaney siempre ha estado un poquito en el medio, que en el fondo era un poco la esencia de NASCAR de toda la vida. O sea, Sí, tú en sí. NASCAR lo que no tenías que hacer era un cero. De hecho, históricamente, pues se ven esas imágenes de coches totalmente destrozados, intentando dar vueltas para lograr algún punto más que los demás, porque es que esos Claro. puntos eran los Son que vitales. Sí. contaban. Sí, pues ya te digo, me sorprende ese de Blaney. Sí que es verdad que quizá este año Toyota está muy fuerte, sobre todo pues, Reddick y Hamlin. También está bien a principio de temporada muy regular Buba, pero se ha ido disipando un poco. También tuvo mala suerte, yo creo. Y por detrás tenemos a Elliott como primer Chevy. Sí que es verdad que si yo no me equivoco, creo que Elliott tiene 2 victorias de temporada y las otras 2 victorias de Chevy son las de Spire, de Carson y de Daniel. Exacto. Bueno, Sí, realmente Chevy está en una de las peores temporadas de los últimos años. sí que es verdad que este año han tenido ese pequeño cambio de body kit que algo les ha podido afectar, pues seguro que algo les ha podido afectar. A mí sobre todo me ha llamado la atención el bajo rendimiento de Hendrick, por ejemplo, en general, Sí. porque sí que es verdad que yo, que soy fan de Elliot, yo estaba no descontento, pero yo había asumido que Elliot no era el protagonista de Hendrick ya desde el Next Gen. O sea, es que llegó Larson el primer año y los barrió. Sí. Larson estuvo Byron, muy fuerte. Byron le había comido también la tostada en victorias en general durante las temporadas. El año pasado Larson vuelve a ganar. O sea, yo ya me hace que Byron, esta vez, perdón, que Elliot, pues era no era el protagonista. Me ha sorprendido que se haya adaptado mejor que sus compañeros, aparentemente, a estos cambios, que también ha podido ser un poco de suerte, porque Martin sí que se jugaron la estrategia esa de una parada diferente y ganaron. Pero bueno, Sí, también pero bueno, hay que estar. claro, Daytona también me acuerdo de las voces que pegué yo aquí a las tantas de la mañana, porque estuvo también ahí. Y eso, por ejemplo, es curioso que con lo mal que está Chevy, yo he podido ver a Elliot que ha estado cerca muchas veces. Había otras carreras que han sido desastrosas, pero en general sí que verá que Chevy ha estado bastante flojo, sobre todo desde el punto de vista de que haya 4 victorias y 2 sean de Hendrick del mismo piloto y otros Sí. 2 sean de otra Y, marca. y sorprende sin duda porque Hendrick es el equipo. O sea, Sí, sin no, duda, sin duda. para mí muy por encima de Joe Gibbs. O sea, realmente Hendrick es el equipo. Y Hendrick, mismo ya lo comentamos con Alba Colón, ellos esperan recuperar para final de temporada. O sea, lo que tiene que hacer, bueno, Hendrick y Chevy en general es llegar fuertes a final de temporada, porque para aguantar el nivel que están dando esos dos Toyotas van a tener que pelear fuerte. Y luego a ver Ford qué hace, porque Ford sí que realmente, digamos que tiene dos coches. Pues está siendo complicado lo de Ford, sí, ¿eh? Y Buescher se está reivindicando muy fuerte para, a Con lo renovación a la mejor, próxima temporada. sí. Eh, yo no sé si puede aspirar a un asiento mejor, Buescher, al fin y al cabo. A ver, sobre todo es que el tema de Penske, con Logano Claro. nunca sabes. Claro, es que Logano, si te viene a ganar 3 campeonatos en los últimos años, pues me entiendo que manejar esa situación en plan de ya no está rindiendo. Bueno, es que hasta cuando no he rendido ha ganado Blaney, bueno, que ganó en el 24 y siempre a mí me parece que es uno de los mejores pilotos de la parrilla, Blaney también. Sí, yo O no sea, tengo dudas, sí. pero sí que verá que es que ya ni más. Es que te quedas ahí, que luego tienes Front Row, que ahora Feiner me parece que está haciendo algo, pero nunca esperan nada de ellos. No. Y es que la situación de Ford es como complicada en general, porque luego vas a la famosa NORAPS que llamamos ahora, y es que eso no tienen nada. Y sí, sí, claro, ¿qué pilotos van a quererse o vas a mover de la track? O bueno, ahora van a tener que salir también hoy Jesse Love, que lo suben a, Sí.
a Wood Brothers, pero bueno, son movimientos un poco arriesgados y sobre todo es que ves que las situaciones se han quedado de que años atrás tenían 3 pilotos, bueno, Findrix siempre, bajo mi opinión, un poquito por detrás de lo demás, pero también está ganando carreras y ahora Findrix está totalmente desaparecido. Yo creo que también contrato, no sé cómo lo tendrá de firmado, pero también complicado. Mm. Y De hecho, es curioso porque de los que comentaste ahora, tenemos a Cindric, a Keselowski también, que no hablamos de él, a Logano, a Priest, todos jugándose en la última plaza del Chase. Y a lo mejor va a haber movimientos, o a lo mejor Eric Jones, o a lo mejor se puede caer, aunque los Toyota van muy bien, ¿no? No sabemos muy bien cómo va a estar esa zona de corte, pero muchos de los Ford van a estar luchando seguramente por meter un coche más en el Chase, seguramente. sí, lo de Legacy ha sido de las últimas carreras, o sea, que ha sido, había también otra una estadística de Eric Jones, en plan de las 6 últimas carreras Sí, había hecho como el triple de puntos de todas las anteriores. No sé si ha sido sí, un sí. poco coincidencia de los circuitos que les han venido mejor o suerte que, pues, que también a veces ocurre, pero bueno, sin duda, como Toyota está muy fuerte, pues todos están Sí, aprovechando. a mí, ya te digo, quitando un poco el Toyota, que está muy fuertes, ya olvidándonos un poco, y también mención especial a Ty Gibbs, que venía del abandono total a cualquier Exacto. rendimiento, y este año está haciendo una temporada muy, muy, muy interesante, muy regular. Sobre todo Le regular, le ¿no? A lo teníamos que mejor. quitar el mote de nietísimo, porque igual ya Sí. ya no está ahí Ya tanto, no es pero tan este año nietísimo, este sí, año sí. igual no está ahí tanto por ser quien. Estoy totalmente de acuerdo contigo que nietísimo ya no. Hasta ahora podíamos discutirlo. Este año, desde luego, estar quinto a estas alturas de temporada y con esa regularidad, y bueno, y ganando, porque al final, pues mira, ganó, pero que es muy importante para él también. Pero sí, coño, está siempre ahí es un regular del top 10. Y eso ya es difícil, estar ahí constantemente. Y, o sea, lo que te decía, quitando un poco eso, lo que me sorprende es que sin contar a Chase y a Larson, que entre comillas presuponemos siempre que Hendrick va a tener por lo menos tres coches Chevy primeros, tenemos a Suárez y a Hocevar octavo y noveno. O sea, ¿qué está haciendo Spire que se le está escapando a Byron o sea, me refiero, es sorprendente. Sí, sin duda que sí, porque Housevar ganó en Talladega, que bueno, ya sabemos que ese tipo de Una carreras lotería. puedes ganar o no, pero es que el resto de circuitos está casi siempre arriba. Y Suárez, es un piloto que el año pasado, quizás por las historias de su contrato, estaba con mucha presión seguramente, y a lo mejor eso le hacía que no pudiera rendir bien, o directamente Trackhouse ya pues no le prestaban atención a él ni le metían los desarrollos, cosas así. Pues este año está bastante bien también, sorprendentemente, la Sí, la victoria. verdad que Sí sí. que es verdad que La tuvo victoria es fortuna circunstancial completamente, sí. pero bueno, son unos puntitos aquí que le han ayudado, pero también está arriba en muchas carreras. Sí, sí. A mí sí que me sorprende, pues eso, Trackhouse, que quitando es Van Gisbergen, que desde luego en los ruteros se lo va a llevar todo el de calle o te va a quedar segundo, como le pasó Este el año fin de pasado a semana ahí en Van Gisbergen, Sonoma, yo lo pero veo Chastain claro. está borrado y Cilic, que roza el ridículo, el pobre chaval. Sí. Muy duro, pero sí que verá que le está costando. Sí, de El otro hecho, día que trompeó solo en las 10 primeras vueltas 2 veces, tiene que estar muy siendo jodido. complicado para él, pero bueno, es que cambiar cambiar a la CAP es complicado y siendo Sí. joven, pues Sí, seguramente. nos comentaba, bueno, cuando hablamos con la gente de Trahaus, nos comentaban que veían que Cilic o sea, le veían cosas que no le veían a otros. Yo no lo dudo porque era el talento que se esperaba, Cilic. O sea, realmente él se le daban bien los ruteros, todo lo demás lo manejaba también muy bien. Es difícil encontrar ese equilibrio y parecía que lo tenía, pero claro. La temporada es complicadísima. Y de hecho, lo que decías tú, Daniel Suárez el año pasado estaba con la soga al cuello de viene este tío que me va a bajar del asiento. Y ahora llega y dices tú, es que le está saliendo mejor en Spire a Daniel, ¿sabes? O sea, que al final todo el mundo pensaba, no sé si Daniel lo pensaba, todo el mundo pensaba, yo creo, que el Daniel era un paso atrás, yéndose a Spire, porque el Trajao siempre está, Seguramente. sí, Sí, ya porque, pues sí, porque el equipo es que no es el mismo equipo que el año pasado en cuanto a rendimiento. Hausbar el año pasado nos hacía mucha gracia, pero no hacía mucho. Y Justin sí, Haley hizo cero absoluto y no sé,
McDowell, nunca hablamos de él, pero bueno, está Sí, por ahí también McDowell te haciendo sus te cosas. quita el pecho en los ruteros, que es donde Sí, él destaca, es una pero sí, apuesta en el fantasy seguro, va a ponerle ahí en uno de tus 5, pero ya el resto del año no lo pongas seguro. sí, sí. Pues eso, realmente, claro, nadie se esperaba y bueno, lo que tampoco nadie se esperaba es la caída de rendimiento de Chevy, que yo estoy en que sí, puede ser que haya un poco de caída de rendimiento, pero estoy en que Toyota tiene algo que los demás no tienen. Yo no estoy tanto a lo mejor en que sí que es verdad que a lo mejor el body kit les afecta un poco, pero Toyota tiene un plus. Ellos tienen algo que los demás no. Por eso están destacando tantísimo. La verdad es que la diferencia es bastante, Sí. bastante brutal. Ya no solo de victorias que también, sino pues, lo que es el rendimiento de carrera. Había una estadística también de vueltas lideradas y bueno, es que era la diferencia era abismal. Ya. O sea, con Ford era ridículo, Mm. pero más que a Chevrolet también les pasaban por la cara. Sí, de hecho, acabando ya contra House, nos comentaba José Blasco cuando estuvo por aquí que el objetivo, nos comentaban ellos que el objetivo de la temporada era un poco que estuvieran, o sea, que entrara Van Gisberg en el Chase y meter también a Chastain y luego el tema de Zilich, evolucionarlo y a ver a dónde llegaba. Tremenda. Pero bueno, Chastain lo va a tener jodido también, porque ahora mismo está lejitos del corte ya. O sea, se está yendo en las últimas carreras y ahora 10 del final, como quien dice, ya te empiezan a apretar los puntos. Sí, sí, y todo. Bueno, si antes no dejaban un centímetro libre, ahora menos, porque Sí, es que todos buscan eso. lo que a mí no me gustaba un poco también era el win are you an in. O sea, ganar una carrera y estar Y dentro. ya Quizá luego era quedas el 20 ganas y en fuera. Daytona y ya sabías que estabas dentro del playoff. Sí, que es lo Entonces, que le había pasado a Iron también en estas carreras. Pues este año, a ver, lógicamente se acabará metiendo, supongo, pero sí que es verdad que yo he pensado, digo, ahora que a lo mejor tiene esa presión de que los otros años ya estaba tranquilo, en la primera semana ya lo tenía todo hecho y ahora pues no está encontrando el rendimiento con el coche mm. y le está costando y puede que algo de presión, que experiencia tiene bastante. Pero bueno, sí, curioso. Bueno, a mí me gustaría eso, ya para cerrar un poco el tema repaso así general de la primera temporada, antes de comentar más detalles. Me gustaría que Hendrick y Chevrolet llegaran bien al final para tener ahí una bonita batalla por estar arriba, porque si no la batalla va a ser un poco Tyler Reddick, Denny Hamlin, si no le pasa nada a ninguno de los dos y siguen puntuando este nivel, vamos a tener una batalla a dos prácticamente, porque dudo mucho que se puedan recortar semejante cantidad de puntos siempre y cuando no tengan una racha demasiado mala, que también puede pasar, ¿eh? Porque la NASCAR ya se sabe cómo es, que empiezas a Sí. encadenar una con otra y te tiras y te haces un Conor Village. O sea que Pinta como tú dices, habrá que ver si son capaces de remontar. sí. Pues si quieres nos vamos a comentar un poco el In-Season Challenge, que de hecho, ahora mismo, no sé cuándo subiremos esto, pero ahora mismo en Rebel Drivers tenemos la explicación de cómo funciona el formato del In-Season Challenge, un poco para quien no sepa, para quien no sepa un poco ubicarse en eso, que realmente, como sabemos, no afecta a la temporada regular, es una movida que se inventaron para darle $1 millón que le sobra a alguien, que el año pasado se lo llevó Ty Gibbs en una final apoteósica, porque de Contra hecho Ty Dillon fue, ¿no? Eran los contra, Tys. contra Ty Dillon, sí. Sí, 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 contra Ty Dillon. Y de hecho fue, bueno, una lucha por no quedar Sí, sí. vigésimo. O sea, una cosa loquísima. Exacto, algo así. Pero sí, fue tan loco el año pasado que yo ya, o sea, yo hice el cuadro, pero en Es mi cuadro que pone, en mi cuadro pone es, Hamlin contra Reddick en la final, ni de coña, vamos. Pero es ni de coña. que es algo muy complicado y no sé. Esta semana cuando ha salido el cuadro, pues no sé quién es el que al que le toca contra Van Gisberg, que no sé si sea Ryan Priest Buah, o Gunther, yo, no sé quién era exactamente, que le tocaba el que contra le Van toca Gisberg esta contra semana Van y era en plan de, Gisbergen, bueno, telita marinera. pues vale, gracias por venir, ¿no? O sea, Desde luego, ya te digo. eh, que, bueno, pues que puedes tener suerte, porque claro, lógicamente, pues al que le toque el peor, pues tiene muchas papeletas para quedar bien, pero claro, como hagas un cero, estás fuera. Sí, sí, desde luego. Y ya te digo, viendo un poco el cuadro, que lo tenía yo por aquí, vamos a recuperarlo un momento y así comentamos un poco el cuadro, que lo tengo yo por aquí. Vamos a ver. Vamos a recuperarlo en vivo y en directo. Ahí Lo lo bueno que tiene tengo. es que nos va a dar otra oportunidad a los carianos
a meter otra fantasy de algún tipo para estar ahí picándonos y Realmente, desde luego, que estén metidos en los coreanos. Yo siempre aprecio ese recordatorio de último momento, porque a mí hay veces se me olvida y de hecho yo, es un desastre. O sea, la mitad de veces no lo puse. Pero sí, animamos a todo el mundo que se meta en los coreanos y que se meta al fantasy, porque así somos más y mira, pues eso que nos llevamos todos de competir contra todos. Bueno, el lado izquierdo del cuadro. Vamos a ver. Yo primero voy a buscar rápidamente Shane Van Gisbergen en Ryan Priest. Ryan Priest, estás muerto. es Porque es que la primera es Sonoma. sí, 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 Y es que estás estaba muerto. claro ya. Estás muerto. Le doy oportunidad a AJ Allmendinger contra Chase Briscoe. Porque Allmendinger en ruteros va muy bien. Es que aparte, claro. Es un poco el cruce que te Viendo, toque. viendo ahora que el primer cruce sea un rutero, igual no lo están escogiendo muy bien, vamos, porque no sé cómo meten el In-Season Challenge así, pero igual así luego te sale un cuadro tan loco. Porque un rutero pues, te está desvirtuando el primer cruce. Joder, por el primer cruce por lo menos no me lo metas en un rutero. Porque ya se me va a quedar fuera. Imagínate que está, por lo que sea, cruzado con Shane Van Gisbergen, a lo mejor Denny Hamlin, pues que se queda fuera del In-Season Challenge ya al momento. Que a ver, que tampoco eh, pretendes que pasen los mejores y también hay que dar una oportunidad a todos, ¿no? Pero quizá a lo mejor no es la mejor idea, pero bueno. Sí, la NASCAR de hoy en día además le ha dado más importancia a los ruteros que históricamente. Sí. Entonces, pues, A mí los me últimos gustan, años, ¿eh? Hay gente que los detesta. A mí me gustan, pero bueno, nosotros somos un público quizá un poco raro. O sea, en Estados sí. Unidos los detestarán mucho más. Yo ¿Entiendes? igual no estoy tan fan de los robales y esas cosas. O sea, si estás yendo a un circuito de oval de toda la vida, Claro. hacer esa historia en el medio. Pero bueno, los Sonoma, los Watkins de toda la vida, eso Sí. siempre ha estado ahí. Y Sonoma tenéis me Asia. flipa. Sí, que eso, o sea, Watkins Glen me flipa también. A ver, Eh, es de nicho Hay también porque algunos que han total los sido corren. algún apaño un poco raro, porque Chicago sí que verá que eran como calles muy Veremos cuadradas en el medio de la nada. este fin de semana en San Diego. A ver. Yo creo que este año pues tiene la gracia de los 250 años de Estados Unidos, que están haciendo un montón de cosas así de desarrollo Sí. y encuadrado ahí pues lo militar, tal que les encanta, pues habrá que ver. Igual luego la carrera pues no dice mucho. Sí, de hecho, quizá del año pasado, así al recuerdo, mm, la de Chicago fue la más floja, a lo mejor. Sí que es verdad que como estaba el In-Season Challenge, yo recuerdo a Alex Bowman contra Bubba Wallace, que con la pistola por la ventanilla prácticamente. Eso sí que estuvo entretenido, pero sí que es verdad que a lo mejor a la carrera le falta un poco. Y sobre todo también que haya alguien que vaya tan sobrado en rutero, porque lo de Van Gisbergen yo ya no sé cómo catalogarlo porque es que el tío no, o sea, no hay manera, no hay manera con él. Entonces, bueno, un poco eso. Comentar que son 5 carreras. Empezamos en Sonoma, luego Chicagoland, Copper Speedway, Norwisboro y la final en Indianápolis. Sí que es verdad que viéndolo hay un poco de todo, Sí, pero a lo mejor que Sonoma sea el primero es lo que más te puede rechinar. De todas maneras, sí que también tenemos ahí el Norwich-Boro que va a ser de te tiro el mu- coche y te rompo. muy retro, sí, también además. Sí. Y nada, es un poco el In-Season Challenge que al final es una cosa que pasa inadvertida, que a lo mejor sí, cuando como lo del año pasado, lo que te decía yo, Wallace contra Bowman, a lo mejor tenía ese punto de caliente en el medio de la carrera porque saben que se la están jugando, pero al final, pues, viendo el resultado del año pasado, a ver qué nos depara este año. Espero que por lo menos deje un buen espectáculo, así cuando las carreras tampoco tengan mucho más que decir, que bueno, siempre es interesante tener otro sitio donde mirar que no sea cabeza de carrera, va a tener Sí, una sí, experiencia un poco diferente. exacto. Es una oportunidad para que los pilotos de media tabla, digamos, pues tengan momentos ahí importantes y que les saquen destacado pues un poco sus cruces en ese Y momento, como vayan. la gloria de Ty Dillon, que, que estuvo a nada de hacer Sí, la sí, carrera de su porque vida. la verdad que no creo que esté en otra. Yo te digo que menos los familiares más cercanos, nadie lo puso en su cuadro el año pasado. En la final. Y ni él, sí que eso, si apostó algo, igual ni él. Bueno, pues nada, por comentar un poco así en global de la NASCAR. Y si quieres, ahora le metemos unos minutitos de Motorsport general y nos Sí, porque desfogamos aquí a hablar mal de la Fórmula Uno y eso. está claro, es una de las cosas que sí que quisimos hacer con el chat,
con el grupo de Telegram es que al final, pues, se veía que éramos gente que seguíamos muchas más cosas aparte de NASCAR. Entonces, bueno, le dimos esa vuelta de los pequeños canales temáticos para hablar más cosas. Y bueno, es que seguimos, ya hay seguidores de competiciones, de las series tal de NASCAR, las más raras, Brasil, Canadá, siempre tenemos gente ahí comentando. Y bueno, el web se sigue mucho también Y el y web. pues indie y La indie innombrable, también. como dices, La este innombrable. año aún más innombrable probablemente. Pero bueno, Sí. que yo decir que De también hecho, os estoy la siguiendo. vuelta que le diste a mí me parece genial porque así tener todo en general era un follón y así tienes tu sección de vídeos, tu sección de motorsport, la sección de más categorías de NASCAR, o sea, todo bien ordenado. Lo dicho, NASCARianos, entrar en el canal de Telegram, nascarianos.com, meteros ahí porque no solo es de NASCAR, sino que también hablamos un poco de todo lo demás. Y eso siempre es de agradecer. Entonces, vamos de mayor a menor. Empezamos por la Indy 500 o Le Mans y acabamos en Fórmula 1. Indy 500, ¿qué te pareció este año? Que el Estuvo final muy fue bien. Sí que es verdad terrible. que este año pues no ha sido como el año pasado, que estuvimos todos muy contentos con Palau. Sí, Eh, esa es la He de pena decir que nos queda. que este año, por ejemplo, me he visto muy novato en Indy 500, porque sí que es verdad que he visto algunas, no todas, y darte cuenta de cómo las estrategias realmente son tan importantes de Es repente, increíble. que no estaban los propios comentaristas. No, es que este ya ha hecho la parada, es que está aquí, es que es su posición real, no es que Palu de repente lo veías que había bajado muchísimo Sí. cuando había ido liderando todo el rato. Pues es un poco la gracia también de una carrera tan larga, mucha gestión, y estamos hablando de una carrera tan larga y se resolvió en los últimos, no sé, Sí, 20 es, metros o e- 30 es un metros. poco, volviendo a la comparación con la NASCAR, es un poco lo que nos ofrecen en los Super Speedways. Esa imprevisibilidad al final, que es donde te juegas prácticamente todo. La Indy 500, como siempre dicen, lo importante es llegar a 20 o a 15 del final, ahí en el top 6, top 7, que te puedo, y bien de ritmo, o bien de combustible, o bien de Bien de estrategia en ese combustible, momento. sí. Porque A ver, es un espectáculo increíble. Y yo recomiendo siempre a todo el mundo, aunque no seas el motorsport, sí, ese tipo de eventos es algo que seguro que te va a llamar la atención. Igual no lo la, vuelvas his- nunca más, la pero lo historia que vas te a voy a volver a contar, la historia que te voy a contar te va a sorprender. Yo tuve la suerte, no, nunca fui a una carrera NASCAR, eso quiero corregirlo, pero tuve la suerte de ir a una Indy 500. Sí que te leí y me diste envidia. Buah. A la que fui fue la de Fernando Alonso, que no fue. O sea, que se quedó fuera, Mala pata. O es que ese mala año pata y fue eso. Mala bastante pata ridículo increíble. también. De hecho, yo venía de correr con Fernando en su circuito 2 semanas antes de la Indy 500, si no recuerdo mal, de hablar con Galle, que es el colega de él que está siempre con él en las carreras, que es gallego como nosotros y siempre nos llevamos muy bien con él, es un tío súper agradable. Y de decir, me dijo, cuando estés allí, acércate al box, porque además la experiencia norteamericana no tiene nada que ver Sí, con la es mucho experiencia más europea, abierto. o sea, tú vas allí con tu entrada normal y estás delante del garaje que está, o sea, me dijo, acércate allí y pasas adentro y estás allí con nosotros un momento, y yo diciendo yo, joder, de puta madre, la verdad, pedazo de experiencia que vamos a tener, una mierda, una mierda porque se quedó eliminado antes Qué de, raro. o sea, Sí, la semana de la repesca con la mierda esa que hizo McLaren, la madre que los parió. Yo disfruté muchísimo de la carrera, fue increíble, es increíble. O sea, estar allí, son 250.000 personas, 300.000 personas, no es una es una barbaridad. locura, sí, sí. Es inmenso, se ve el óvalo inmenso. Yo estuve en el de Las Vegas también, no viendo nada, pero sí que me hice el tour allí. Pero el Indianápolis es una inmensidad, o sea, es una cosa aberrante. Estar allí con la gente, cómo viven la carrera, el espectáculo, la gente levantada, gritando, o sea, es increíble. Tiene que Yo verlo. recomiendo a todo el mundo que pueda, que de hecho yo no soy seguidor de la IndyCar en nivel campeonato, o sea, no, sí que desde que está Palou me interesó más y veo los resúmenes y tal, pero no soy seguidor en directo y la Indy es una cosa que nunca me pierdo. También un poco porque yo la corrí en el simulador desde hace tiempo y le tengo un cariño especial de haberla también corrido y de saber cómo dentro de las limitaciones que tiene el simulador, de cómo se comportan los coches y lo difícil que es la gestión del wayjacker y todo eso, que es muy, muy chulo, pero sí que le recomiendo a todo el mundo que vaya porque la experiencia es increíble. Y los finales, yo vi un final el final fue Alexander Rossi contra el Spallenutt, ganó al Spallenutt, o sea, Simon Pallenutt, perdón. Y la verdad que fue una experiencia genial. O sea, yo les recomiendo a todo el mundo que pueda que vaya. La NASCAR
la querré ir a ver porque me encantará seguro, pero lo que puedo comentar es Indy 500, espectáculo. Y este año, la verdad, que es un poco lo que dices tú, la carrera canónica de estar viendo la carrera, un poco a la espera de lo que pasa al final, que es un poco, bueno, la tónica de las carreras en oval, y el final fue apoteósico. O sea, que se te escape así un Indy 500 No llegaba luego al a final, ¿eh? metros, ¡pua! Terribles. La verdad que a mí me encantó. O sea, fue una carrera para recordar y ojalá que los años siguientes se nos dé un espectáculo, la mitad que este, y ya nos vale para el final. Sí, la verdad que lo dices, ese tipo de finales también hacen afición porque demuestra que, pues, que puede pasar cualquier cosa y eso le da interés, desde luego. Y, y comentar la subida de audiencia del WEC y el interés del WEC. Sí, bien es cierto que el WEC está ofreciendo un espectáculo cojonudo para lo que es el WEC, que es, dices tú, a bote pronto, una carrera de 6 horas, una carrera de 12 horas, una carrera de 24 horas. El interés que te puede generar de verte la carrera completa o de verte gran parte de la carrera siempre es un poco más limitado por el hecho de que al aficionado general pues, se le hace una inmensidad. Sí que la verdad que el espectáculo que está viendo es muy, muy, muy bueno y la competición está muy fuerte. Pero yo creo que es por el descalabro de la Fórmula Uno también, porque lo de la Fórmula Uno este año yo lo catalogo de descalabro absoluto. O sea, yo sí que seguidor de Fórmula Uno de toda la vida, o sea, pre-Alonso incluso. O sea, yo el primer recuerdo que tengo es ver Spa 1998, o sea, de muy atrás. Sí recuerdo la muerte de Senna, pero yo era muy pequeño, o sea, yo con la muerte de Senna tengo ese recuerdo de verlo por la tele y tal, lo de en las noticias, pero de seguir la Fórmula Uno es verdad, a partir del 98 yo empecé a seguir porque me llamó la atención aquel siniestro de Spa, eso fue increíble. Locura, sí. Y a partir de ahí un poco ver toda la contraevolución quizá de la normativa. Yo creo que podemos catalogar que en 2009 se jodió un poco y de ahí ya fue cuesta abajo y sin frenos. O sea, yo lo de ahora, teniendo los combustibles totalmente sostenibles, este nivel de hibridación yo lo veo absurdo teniendo la Fórmula E. Pues sí, la verdad es que no tiene ningún sentido. Y yo creo que es la idea, la tónica general y por lo cual tú dices, pues han bajado audiencias y han subido otras categorías. Sí. Porque es una carrera que no puedes ver y entender. A mí lo de verla on board y ver que está en una recta a tope y es que faltan 500 metros para frenar y ver que el coche está Está decreciendo la velocidad, eso es complicado de entender. contraintuitivo, claro, es que es una cosa Y loquísima. claro, eso provoca, bueno, pues a lo mejor desde el punto de vista, una vez que lo ves, pues sí hay más adelantamientos, que antes a lo mejor sí que verá que por el tamaño de los coches que también lo han provocado ellos Sí, en eso es verdad. circuitos cada vez más ruteros, más estrechos, pues es que haces que sea imposible, porque antes tenías un Mónaco y ahora tienes 10 Mónacos, con otros nombres y otros layouts, pero no, sí, parece que durante mucho tiempo han estado preocupándose de otras cosas y este año pues igual sí que se han dado con el toque de atención que ya están diciendo que quizás para 2031 creo que es, vuelvan a cambiar, pero claro, es que ahora mismo ya está liada Sí, de y hecho ahora está liadísima, porque ¿qué fabricante de los que están metiendo ahí la pasta le cambian ahora la normativa para, me lo invento, dentro de un año y medio? O para el año que viene ya me parece imposible, pero para dentro de un año y medio que te digan, mira, la liberación, te toma por culo. O sea, los fabricantes van a decir que no hay de la China. O sea, no sé, Honda y toda esta gente va a decir que y Ferrari ya dijo que no le tocarán nada. pintan, Sobre todo pintan, los que se ven ahí porque arriba. claro, es que lo que siempre pasa lo mismo, el que está arriba no quiere que le toquen, el que está abajo quiere cambiar, al final no pasa nada. Y bueno, yo lo único lo que me quedo este año, que al final como es un año de cambio de normativa, o sea, el drama ya está hecho, pero bueno, al final siempre todos los inicios de una normativa crean este caos que hay ahora al inicio, Sí. pues bueno, que Lili que parecía que iba a ganar toda la carrera de calle, pues ya rompe. Russell que ganó en Australia, parece que iba a ganar de calle el mundial, Sí. pero un niño sin experiencia, pues ha roto varias veces y no sé qué. Leclerc de repente a Hamilton le está superando, cosa que nadie se podía imaginar Loquísimo. que eso fuese a ocurrir. Bueno, te quedas con eso. Al final, yo digo que sí que lo continúo siguiendo. Va un poco ya pues con otra vista, porque ya evidentemente Alonso no tenía que hacer, aparte de Sí, a mí eso es lo que realmente me rompe. casi Joder. arrastrarse un poco. Sí. Carlos ya de que no está en Ferrari, pues tampoco esperas gran cosa, hasta pues un podio como el año pasado. Este año encima parece que lo han hecho todo rematadamente mal y no va a ocurrir. Pero bueno, a ver, que como tú dices, en el año 98 pues no había ningún español y había algunos que lo veíamos. Sí.
y tú tenías tu favorito, pues igual que en NASCAR, que tampoco tenemos ninguno, ¿no? Sí, Y sí, al final, pues lo ves por la idea de la competitividad y porque hay a lo mejor alguno que te hace más gracia que gane. Hemos tenido los españoles durante 20 años y no habrá españoles seguramente en un futuro, puede pasar perfectamente. O sea que sí, sí, seguramente a lo mejor, ya te digo, veamos un poco eso, ¿qué pasa? El aficionado español que siempre gustó Alonso o que siempre apoyas un poco a Sainz, mezclado con esta desgracia de adelantamiento sin querer, porque al final, pues digo, se ven totalmente artificiales algunos movimientos que no estamos acostumbrados, la gente que seguimos. Quizá, digo yo, enciende la tele un tío que no sea seguidor y dice, ¡wow! ¿Cuántos adelantamientos? ¡Qué espectáculo estoy viendo! Y al final no conoce la intrahistoria y dices tú, pues este público a lo mejor sí puede estar disfrutando más de esto que nosotros. sí, pues a ver, el crecimiento de estos años atrás de Fórmula 1 ha sido de gente no seguidora de motores, pues seguramente, o no de Fórmula 1, con Drive to Survive, atrayendo Sí. a gente pues diferente, que no está tan centrada en lo que es una competición de motor al uso. Pues todas las polémicas esas que salen más las novias en el paddock y los famosos como Kardashian el otro día, más que pues atender a lo que antes era importante. Bueno, yo qué sé. Tampoco vamos, yo no me voy a poner a hablar de abuelo cebolleta, todas las cosas que han cambiado a peor, porque podría estar otra hora, pero sí, pues bueno, las cosas cambian. Yo creo que todos somos conscientes, incluso, pues lógicamente, ves a Lobato, a la gente que vive de eso, y hombre, no lo van a confesar abiertamente, pero Sí. ellos saben que es De hecho, complicado defender el producto ahora. yo creo que Lobato se equivocó en el enfoque. O sea, como decir que los demás somos unos quemados. ¿Quién ve el hueco? Ahora, ¿cómo quién ve el hueco? O sea, ¿quién le Sí, gusta el hueco? O sea, no, me no refiero. fue muy inteligente, ¿no? Claro, no, Pero no, realmente no estás fomentando el seguir la Fórmula 1 o intentar defender esto, que realmente no hay ningún motivo por el cual puedas cerrarte en que esto es una maravilla. O sea, esto tiene fallos. Para mí la normativa tuvo fallos garrafales con lo que no contaban, porque yo creo que nadie quiere que un coche que se presupone es el más rápido del mundo en la mini recta de Australia esté perdiendo 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora antes de... No tiene ningún tipo de sentido y yo creo que esto no es ni mucho menos intencionado. O sea, aquí se les fue de las manos lo de la electrificación. Entonces, al final, defiendes eso atacando a las otras categorías, yo creo que no es muy inteligente. O sea, porque... Pero bueno, Lobato a lo mejor se está equivocando un poco en el discurso últimamente y no sé. Tampoco sé qué enredos hay, porque al final lo que está pasando con que Alonso no quiere hablar con Dazón, o sea, todo está sí. ensombreciendo, para nosotros los aficionados españoles, yo creo que todo esto está ensombreciendo más todavía el desastre. Sí, quita un poco la profesionalidad y las ganas un poco de seguirlo, Sí. porque te das De cuenta hecho, que yo te confieso, yo no estoy siguiendo las carreras en directo como las veía antes. O sea, yo sí que es verdad que gracias a que tenemos DAZN, pues yo le tiro en diferido muchas veces, también por la niña, ahora que es pequeña y tal, y tenemos que seguir así un poco como podemos las carreras, pero muchas veces me pongo el resumen vamos, este resumen compacto de 20 minutos y te ves la carrera que no pudiste ver, pues te la ves así. O sea, realmente pierdes un poco, en mi caso, pierdes un poco el interés. Por un poco seguro. todo el englomerado este de normativas y de la desgracia como españoles y todo lo que nos está pasando. Sí, es que ellos, como ellos mismos, o Cuquerella o De la Rosa explican lo que está pasando, es que es complicadísimo de entender. O sea, toda la parafernalia que hay de eso, pues cómo afecta la energía en tal momento en otro, pues chico, esto es un coche, aceleras y frenas y así es como lo hemos entendido toda la vida. Claro. Y si frenas más tarde, pues igual adelantas y si aceleras antes, pues igual, ¿no? También. Entonces, todos esos rollos raros. Precisamente, digo yo, los quemados somos los que más lo estamos sufriendo en nuestras carnes, a lo mejor. Sí, exacto. Bueno, pues, don Álvaro, aquí Es un estamos placer. igualmente, o sea, maravilloso, aquí estamos para repetir y seguir hablando de NASCAR ya, sin meternos en camisas de 11 varas la siguiente vez. Y yo creo que un poco, pues comentar luego así alguna carrerita de vez en cuando os apetezca. Hemos Estamos aquí. inaugurado Rebel Drivers por Nascarianos, está Muy inaugurado. bien. Y aquí estamos para la siguiente. Pues aquí estaremos, si tú quieres. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.